Hola, te damos la bienvenida a este sexto capítulo del tema ¿Suficientemente bueno? El contenido de este capítulo, como los anteriores, es un análisis personal basado en el libro de Andy Stanley, ¿Cuán bueno es lo suficientemente bueno? Un libro que, como otros libros que nos inspiran para el desarrollo de nuestros contenidos, nos hace reflexionar, nos regala un excelente aporte y nos deja huella. Te hemos dejado en la descripción de este video el link en caso desees adquirir este libro. Y ahora sí, empecemos con el tema. En el capítulo anterior se recapitularon los problemas de la teoría de la gente buena va al cielo, y se habló que aunque no pareciera, sí existe otra alternativa a esta teoría tan popular. Se dijo que la alternativa era el cristianismo, y que en este capítulo empezaríamos a profundizar sobre las respuestas que ofrece este otro enfoque que la otra teoría no ha podido contestar. Conozcamos entonces más a fondo este punto de vista. El cristianismo radica alrededor de un judío llamado Jesús, que apareció al principio del primer siglo. Este personaje afirmó cosas únicas y controversiales en su tiempo, realizó muchísimos milagros de diferente índole, fue acechado por los líderes religiosos judíos, crucificado por los romanos y después del tercer día de haber muerto, resucitó. Los seguidores de Jesús creían que Él era el Mesías que se había prometido desde el Antiguo Testamento. Otros de su mismo pueblo creían que era un blasfemo por lo que afirmaba ser. Los que le seguían, sin embargo, sí creían que era el único Hijo de Dios. Su primo terrenal, Juan el Bautista, quien preparó el camino para la venida del Mesías, empleó las siguientes palabras para referirse a Jesús: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, podrás decir, eso que sus seguidores creyeran que era el Mesías, el Hijo de Dios, no lo hace cierto. O que dijera que tenía una relación única con Dios, tampoco lo hace cierto. Pero lo que sí es seguro es que él o era quien afirmaba ser, o simplemente no lo era. Una de dos, o sus seguidores hablaron precisamente sobre lo que realmente pasó, o todo el tiempo ha sido un invento producto de su imaginación o de sus malas intenciones. Pero las personas en general no están convencidas con ninguna de las dos opciones, ya que, como hemos visto, casi cada religión importante en el mundo ve a Jesús como algo especial, pero no tanto como él dijo que era. O sea que, en pocas palabras, la mayoría de las personas piensa que Jesús decía, pero no decía la verdad. ¿O será que tal vez deseen creer lo que más les convenga? Porque, ¿por qué no les resultaría conveniente aceptar todo lo que dice? ¿Qué hay de malo con lo que decía Jesús para ponerle tanta objeción a algunas cosas y a las otras no? ¿Será que tal vez piensan que se verían mal al rechazar las partes convenientes a las cuales la mayoría de la gente no pondría objeción? Es interesante que pase eso con Jesús, porque generalmente cuando una persona dice ser más de lo que es, las personas no le creen o no lo respetan. La gente rápidamente piensa que es un charlatán o un blasfemo mentiroso. Pero el caso de Jesús parece ser la excepción a la regla, porque le dan un importante beneficio de la duda. ¿Por qué aceptaría la gente cualquier cosa que diría un charlatán? Porque lo más lógico es que si piensan que Jesús mentía en ciertas cosas, ¿por qué habría que creerle todo lo demás? Si mentía en algo, lo lógico es que perdiera toda credibilidad. Y por eso vamos a analizar lo que él hablaba para comprender mejor con lo que mucha gente tiene problema. Por ejemplo, él aseguraba ser el único Hijo de Dios y más de una vez se igualó a Dios mismo. Y a pesar de eso, normalmente no lo tratan de loco, sino más bien muchos hasta lo citan como un apoyo de sus causas. Y después de lo dicho te preguntaré, ¿y tú qué piensas que era Jesús? ¿Qué piensas de él? Puede ser que no le creas absolutamente nada de lo que decía, o puede que solo quieras pensar eso sin haberle conocido mejor a través de todas sus enseñanzas. Porque si estudias a fondo todo lo que decía, me atrevo a creer que algo o mucho de lo que dijo no te parecería tan mal. Lo contrario considero que es poco común.
Tal vez piensas que era una persona que mentía sobre sí mismo, aunque es bastante difícil escuchar que alguien se exprese así de Jesús. Y en verdad que es interesante el por qué les es difícil hacerlo. Porque si uno no está de acuerdo con lo que Jesús decía sobre él mismo, no debería ser tanto problema decir que era un mentiroso. Pero tampoco digo que no pueda pasar. Tal vez vayas por ese lado. Tal vez piensas que era un mentiroso y lo dices claro y sin tapujos, aún sabiendo lo que enseñó, aunque no es tan común. Pero es seguro que hay quien lo piensa y lo dice. Porque en este mundo siempre puede existir oposición a cualquier forma de pensamiento o creencia. En otro tema cristiano más adelante, profundizaremos a fondo en estas otras posturas opuestas. Puede ser tal vez que tú creas que Jesús simplemente estaba bien loco, porque eso de creer que era el propio Hijo de Dios enviado para morir por los pecados del mundo y que lo dijera tan convencido, solo podía venir de un loco. Solo una persona que no está consciente de su realidad podría decir algo así, creyendo con convicción que es cierto, cuando en verdad no lo es. También está el caso en donde puedas pensar que en realidad Jesús nunca dijo ser el Hijo de Dios, porque también hay quienes piensan que sus palabras fueron añadidas hasta después que Él murió. Y tomando esta postura, digamos que podríamos estar muy cómodos tomando lo que nos gusta y lo que no, ya que al fin y al cabo no era el Hijo de Dios. De esta manera podríamos ser respetuosos de este personaje sin tener que someternos a sus enseñanzas, porque pues al final de cuentas, él fue solo un hombre bueno con cosas buenas que decir sobre un Dios bueno. Y hasta ahí no me molesta la idea de este hombre, pero no me empiecen a decir que era el Hijo de Dios o que era el mismo Dios, porque ahí la cosa ya no me cuadra tanto. Y la última respuesta posible sería que él era exactamente lo que dijo ser, el Hijo de Dios que vino para quitar los pecados del mundo. Estas 4 respuestas podrían ser las posibles respuestas, tus posibles respuestas tal vez, pero ¿sabes una cosa? Hay problemas con las 4. Porque en el caso que Jesús fuera mentiroso y engañador, ¿por qué continuaron siguiéndolo tantos después de su muerte? Porque el verdadero Mesías no podía morir, si ellos lo vieron morir en la cruz. Y por un momento estuvieron confundidos y tristes, porque no habían entendido del todo lo que Él les había dicho que pasaría. Y fue eso que dijo que pasaría lo que cambió para que su fe, en lugar de debilitarse, se fortaleciera. Muchos de los judíos lo que esperaban del Mesías era un libertador como otros que tuvieron anteriormente cuando estuvieron de esclavos y oprimidos por otros pueblos. Muchos lo que esperaban era alguien que los fuera a liberar del Imperio Romano. Creían que la libertad que les ofrecería este enviado era desde el punto de vista humano y terrenal. Y en parte por eso fue que muchos de los judíos de su tiempo no creyeron que Jesús era el Mesías, pues aunque controversial, no venía precisamente con un espíritu de guerra física contra los romanos. Su mensaje y su causa eran otros. Pero los que sí creyeron que lo era, ¿por qué le creían cuando les hablaba? Y luego cuando murió en la cruz, ¿por qué seguirle creyendo si prácticamente había sido derrotado en esa cruz? ¿Y no que era el Hijo de Dios? ¿Por qué si era Dios permitía que eso estuviera pasando? Y si se suponía que iba a ser el libertador del dominio romano, ¿por qué estaba muriendo dejando a Israel bajo el yugo? Entonces, ¿para qué seguir teniendo vivo el sueño si solo los había estado engañando mientras vivía? ¿Para qué inventarse también el mito de que resucitó? Porque realmente no había mucho que ganar humanamente hablando, proclamando esas creencias en el contexto en el que se encontraban. Más bien, todo lo contrario. Pero sus seguidores continuaron creyendo en él y además esparcieron sus enseñanzas. Y a veces pensamos que eran solo los discípulos. No, en realidad eran muchos más y cada vez aumentaban. Pero el resultado de seguir a Jesús fue la prisión o la muerte, y ellos sabían a qué se atenían al seguir a Jesús. Pero no les importaba porque estaban convencidos de quién era Él. Tal era su convicción que no les importaba morir por eso. Pero sí sabían las serias consecuencias. Y si las sabían, ¿por qué hacer caso a un estafador? ¿Por qué hacer eso por un estafador?
¿Tú estarías dispuesto a morir por algo que sabes que es mentira? Yo no. Y no creo que todas esas personas que dijeron que vieron a Jesús resucitado estuvieran locas o hubieran pasado por una alucinación o psicosis colectiva, lo cual en el campo de la psicología no sería posible. Si quieres ver algo que tiene relación con este tema, te recomiendo ver la película El caso de Cristo. Y dirás, lo que pasa es que eran unos idealistas, luchaban por una causa. Pero como dice el señor Stanley, no se debe errar al meter dentro de la misma bolsa a los discípulos de Jesús con otros hombres valientes que han dado la vida por diferentes causas en diferentes épocas, ya que los seguidores de Jesús no murieron por una idea, sino por lo que decían haber visto. Sí, es cierto, miles y miles de personas han dado la vida por un sistema de creencias que consideraban realmente importante. Han dado la vida por el comunismo, el capitalismo, el islamismo, la libertad y muchas causas más. Pero los seguidores de Jesús del primer siglo murieron porque afirmaban con total seguridad que Él regresó a la vida y que lo vieron vivo después de su muerte. Realmente considero que el cristianismo se apoya precisamente en eso, en la resurrección de quien adoramos. Esto lo dice 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El ver a su líder vivo después de la muerte, luego de que sabían que había dicho que era el Hijo de Dios, definitivamente debía reforzar y confirmar su fe. La resurrección que decían haber presenciado con sus propios ojos les dio a estas personas del primer siglo la valentía y el coraje de seguir proclamando su mensaje, a pesar de las circunstancias adversas que sabían que tenían que enfrentar. Lucas relata en Hechos 4:33, los apóstoles, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y ahora sigamos analizando la otra posible respuesta sobre qué pensar de Jesús. Andy Stanley menciona en su libro, es tentador y conveniente creer que a los evangelios se les añadió mucho en cuanto a las enseñanzas y obras de Jesús. Sin embargo, este punto de vista de la desacreditación es terriblemente complicado de sustentar y defender, principiando con que para lograr desacreditar estas enseñanzas y obras de Jesús debiera proponerse un motivo. ¿Por qué se añadirían más elementos a lo que en realidad Jesús decía y hacía? La verdad es que enseguida que Jesús murió, debiera haber sido más sencillo y menos riesgoso esparcir sus enseñanzas porque estaba la cosa como pan caliente. Los seguidores que lo vieron vivo se podían presentar como testigos oculares y además estaban gozosos y con la fe muy fuerte porque su Mesías era quien dijo ser, estaba vivo. Recordemos que Jesús era un judío como la mayoría de sus primeros seguidores y en realidad su idea no era empezar una nueva religión. Es más, él defendía y enfatizaba las enseñanzas del Antiguo Testamento, que era el texto religioso de la religión judía en ese momento. Si quitamos de todas sus palabras esas afirmaciones únicas en su especie que hacía de sí mismo y sus milagros, lo que nos queda en cuanto a su vida y obra en la Biblia es tan solo un esfuerzo de reformar el judaísmo. La verdad es que no existe una razón convincente para añadirle algo a lo que enseñaba Jesús. Lo que les parece añadido y ofensivo a las personas del punto de vista de la desacreditación es precisamente sus declaraciones únicas y como consecuencia sus enseñanzas son para ellos difíciles de aceptar. Pero ¿cuáles son estas declaraciones únicas y ofensivas para muchos? Una de estas declaraciones era que él dijo que era el único camino hacia Dios. Pero ¿por qué iban a añadir sus seguidores esa afirmación si la afirmación como tal lo podía llegar a desacreditar y por lo tanto desacreditar todas sus demás enseñanzas? Porque como decía anteriormente, si decir que decía que era el Hijo de Dios o que era Dios mismo lo hacía ver como un charlatán, ¿por qué agregarlo a la historia? Y es por esa misma razón que muchos de la comunidad académica actual no desean aceptar que Jesús afirmaba ser Dios. Les parece mejor aferrarse a lo que para ellos es aceptable en cuanto a sus enseñanzas.
Pero el asunto ese de que nadie llega al Padre sino por Jesús, realmente es un problema para ellos. Les resulta más conveniente creer que en realidad nunca dijo nada así. Y entendiendo cuál es el problema con algunas cosas que Jesús decía, repito, ¿por qué pensar que alguien le añadió cosas a lo que dijo Jesús si finalmente le iban a restar credibilidad a todo su mensaje? De verdad que no parece tener mucho sentido. Y ese no es el único problema en pensar que le añadieron cosas a las enseñanzas originales de Jesús. En palabras de Andy Stanley, el otro problema es que los 4 evangelios que narran la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escribieron y se diseminaron en la región donde se llevaron a cabo los sucesos en un tiempo cuando los testigos presenciales todavía estaban allí para contradecir sus afirmaciones. Por lo que si estas personas todavía vivían y vieron lo que vieron, ¿por qué no lo contradijeron? ¿Por qué no contradijeron sus afirmaciones? Si les mintió, murió y los dejó con los colochos hechos, como diríamos en buen chapín, más bien creo que la reacción normal sería de mucha frustración, enojo y decepción del que alguna vez creyeron fue su líder, y más bien dejarían de lado todo lo que les dijo. No tendría sentido que la reacción normal fuera volverlo más famoso a costa de su propia vida. Además, si solo hubiera una narración de la vida de Jesús, tal vez sí podríamos sospechar de la veracidad de sus milagros y afirmaciones de divinidad. Pero eran 4 textos escritos por 4 personas diferentes. El señor Stanley comenta en su libro que Mateo y Juan fueron testigos presenciales. Lucas entrevistó a testigos oculares y Marcos pasó mucho tiempo con Pedro, quien era uno de los amigos íntimos de Jesús. ¿Será posible que los 4 se reunieran y se inventaran todas esas cosas supuestamente añadidas? Bueno, digamos que sí hubo una gran confabulación entre esos 4. Pero si hubo tal confabulación, lo que es curioso es que sus historias fueran tan diferentes, por lo que no pareciera que se hubieran sentado por días o meses comparando lo que cada quien tenía anotado para sostener la teoría del uno y del otro. Y otra cosa curiosa es que los de la comunidad académica actual tampoco han creado un caso de complicidad en cuanto a los autores de los 4 evangelios. ¿Sabes que si le pides a 2 personas que observaron el mismo hecho que te cuenten sus historias, no te las van a contar idénticas? En general habrá una especie de acuerdo con lo que pasó en la esencia, pero los detalles van a variar. Pues es precisamente eso lo que se puede encontrar en los 4 evangelios. 4 testigos detallaron sus propias observaciones y detalles, pero en esencia el hecho era el mismo. Por un evangelista conocemos unos detalles de la vida y obra de Jesús y por otro conocemos otros. Y cada quien relataba de manera muy particular según su formación y personalidad. Y pensando en todo lo anterior, finalmente tal vez podríamos llegar a tener la perturbadora opinión de que tal vez Jesús sí era quien dijo ser y que vino por la razón por la cual dijo venir, que era perdonar pecados. El problema y lo que le complica los pensamientos a las personas es que ese perdón de pecados lo iba a ofrecer sin pedir algún tipo de sacrificio de parte de la gente. Por un milenio, los judíos tuvieron la tradición de sacrificar animales para que sus pecados fueran expiados, y este había sido un mandato dado por Dios en el pacto que Dios había hecho anteriormente con Moisés. Y Jesús, cuando vino en carne, se vino a ofrecer como el sacrificio de una vez por todas por el pecado. Un sacrificio final, único y suficiente, que ya no tendría que ser repetido, pues era el mismo Dios hecho hombre el que se había ofrecido a sí mismo como sacrificio puro y santo, pues fue el único ser humano que nunca pecó. Y se ofreció a sí mismo para pagar por los pecados de todo el mundo. Por esa razón se le llama el Cordero de Dios. El Antiguo Testamento lo decía muy claro. El pecado del hombre requería la muerte. Desde que fue la caída de Adán y Eva en ese huerto del Edén, por no haberle creído a Dios, sino a la serpiente, quien es el diablo, el hombre permitió que entrara esa enfermedad infecciosa del pecado, la cual hemos venido heredando hasta hoy. Es por eso que por más obras buenas que hagamos, sabemos que no dejamos de pecar de alguna manera.
Y ese pecado lo único que nos trae como consecuencia es enfermedad y muerte, pero también muerte espiritual o la muerte segunda. En la antigüedad, para que el hombre no tuviera que pasar por esa muerte espiritual o segunda, Dios había establecido con él que sacrificaran a un animal como sustituto temporal por la muerte del pecador que lo sacrificaba. Pero la muerte de un cordero no borraba para siempre la culpa asociada con el pecado, solo lo expiaba o lo cubría. Con lo anterior en mente, miremos nuevamente la afirmación que hacía Jesús dentro de lo que hablaba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿A qué se refería con que era el único camino a Dios? Se refería a que Él era el último cordero, por así decirlo, necesario para expiar los pecados de los hombres de una vez por todas, liberándonos de más sacrificios temporales que solo cubrían el pecado. En pocas palabras, teníamos una deuda ante un juez por nuestro pecado, y Jesús vino y la fue a pagar por nosotros para que el juez, en este caso Dios Padre, nos pudiera ver sin culpa. Pero debemos tener claro que alguien tenía que pagar según la justicia de Dios, la cual no cambia. Si Dios ha determinado algo, debemos entender que su carácter no le permite vivir como en un juego donde cambia de opinión constantemente. Así que cuando el hombre pecó, o más bien decidió pecar por su libre albedrío, desde ese entonces se planificó el plan de redención según su justicia, según la justicia de Dios, porque Dios no quería dejar al hombre perdido, por amor. La necesidad de compensar o pagar por un acto malo no es algo nuevo. Por ejemplo, de alguna manera, cada padre le ha exigido a un hijo que pague por algo malo que ha hecho. Y tal vez a algún que otro padre no le guste lo que diré a continuación, pero finalmente eso malo que hacen a veces los niños también podríamos llamarle pecado, porque el pecado es eso, lo malo que hacemos. O miremos las prisiones, que están llenas de hombres y mujeres que están pagando por algo malo que han hecho, o digámoslo así, por sus pecados contra la sociedad. O veamos en tu caso, si te han agraviado, te han hecho daño o se han aprovechado de ti, lo natural es que quieras que paguen por lo que te hicieron. Es muy normal, sabes que te han hecho algo malo. Nuestro sistema legal está lleno de casos que involucran partes que quieren que se les pague por los daños sufridos a manos de otro. Y eso que te han hecho también se le llama pecado. Es algo malo que han hecho contra ti. Y tú y yo también le hemos hecho daño a más de una persona, eso es seguro. Hemos pecado también entonces, y lo seguimos haciendo. Pues así como nosotros tenemos algo dentro de nosotros que nos dice que las personas que hacen lo malo deben pagar por ello, asimismo Dios exige un pago por las ofensas de parte del hombre, ya que cada pecado que cometemos es una ofensa para Él. Porque no podríamos decir que lo estamos dañando, porque ¿quién puede dañar a Dios? Pero sí lo estamos ofendiendo con nuestros actos. Y cada uno de nosotros es culpable de cometer ofensas contra nuestro Creador, y esas ofensas son las que se llaman pecado. Y para Él también es pecado lo que hacemos mal hacia los demás. Puede ser que te hayas ofendido tú al acusarte de ofender a Dios, y se comprende perfectamente, porque finalmente no consideras que eres una mala persona y que no has hecho algo para ofender a Dios a propósito. Pero si vamos a lo que dice la Biblia, en realidad sí lo has ofendido, y yo también, y esa ofensa requiere compensación. Y ahí viene el dilema. O tiro por un lado la Biblia y la tomo como un libro anticuado lleno de fantasías y fábulas, o la reconozco como la palabra de Dios. ¿Y si es la palabra de Dios? ¿Y si Dios sabe algo que no sabemos? Porque al fin y al cabo, si Dios existe, debiera saber más que nosotros. O pensarás, bueno, y ese Dios, si cree que sabe más que yo, ¿quién se cree que es? ¡Qué soberbia! Muy probablemente en este punto de la discusión te dé problema verte a ti mismo como una persona que tuvo que obtener un perdón que le costó la vida al Hijo de Dios. Y bueno, admito que por encimita podría verse como algo un poco extremista.
Pero Dios en la Biblia nos muestra que aunque no sintamos que nos tienen que perdonar por algo, en realidad sí estamos necesitados de ese perdón. Dios nos muestra que cada uno de nosotros somos pecadores y que por eso era tan urgente la necesidad de un Salvador. Veamos esto más despacio y voy a poner el ejemplo que narra el señor Stanley en su libro. Cuando él y su esposa Sandra tuvieron a su primer hijo, Andrew, estaban convencidos que Andrew era simplemente perfecto. Ningún bebé era más lindo ni más inteligente que el pequeño Andrew. Hasta ganas le dieron de llamar al diccionario Webster para ofrecerles la foto de Andrew para colocarla junto a la palabra precioso como ilustración. Y a medida que Andrew crecía, se fueron dando cuenta que a veces era necesario decirle la palabra no, aunque solo era a veces, porque en realidad para ellos era casi perfecto en esos momentos. Sin embargo, una vez que empezaron a decirle no, sucedió lo más extraño. En realidad dejó de ser tan precioso, porque vieron algo dentro de él que no habían visto antes. Porque cada vez que le decían que no a algo que hacía Andrew, él empezaba a mostrar una veta de egoísmo, porque en ocasiones prefería hacer lo que él quería y no lo que sus padres querían. Y era como entrar en una realidad que no se esperaban. Las reglas que los padres de Andrew le ponían no fueron las que originaron su naturaleza egocéntrica, pero esa parte de él igual se reveló sin duda. Tal vez si no le hubieran puesto ningún límite, Andrew les hubiera seguido pareciendo totalmente perfecto. O tal vez no. Al ejercer su autoridad como padres, solo desató en Andrew lo que siempre estuvo ahí: el deseo de hacer las cosas a su manera, a costa de sus padres. Y no estamos hablando de reglas extremas o locas como las que vemos en la televisión, sino límites con los que todos nos enfrentamos día a día, que si los traspasamos, llegamos a hacer daño a otros. ¿Te acuerdas de todo ese montón de reglas que discutimos que aparecían en el Antiguo Testamento? La ley dada por Moisés no era en realidad una estrategia para labrar nuestro camino al cielo, sino más bien era una estructura social y civil que Dios había dado a través de Moisés a la nación de Israel. Pero además de cumplir con ese propósito, la ley tenía otro propósito. La ley también servía y sigue sirviendo para que tanto hombres como mujeres nos diéramos cuenta de lo que Dios consideraba como pecado o como ofensa, y para que nos diéramos cuenta, al leerla, que efectivamente está dentro de nosotros. Es inevitable para nosotros pecar de alguna u otra manera, pecar en más o en menos cantidad, pero finalmente, si analizamos esa ley, vamos a llegar a la conclusión que no la cumplimos al 100%, porque nadie puede. Podemos tratar y está bien, Dios se complace en que hagamos lo que es bueno, pero en realidad ese 100% no puede ningún ser humano que se ha parado en esta tierra cumplirlo. Solo Jesús, que era el mismo Dios hecho hombre. Cuando Israel como nación se enfrentó a la ley de Dios, cuando Moisés se las mostró, ellos descubrieron el mismo egocentrismo que un simple no reveló en Andrew. La ley era como un espejo, les reveló su pecado, y lo mismo hace con cada uno de nosotros. Pero debemos entender que la ley no creó el pecado, la ley solo reveló el pecado. El apóstol Pablo escribe sobre esto en Romanos 3:20, que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir entonces que por medio de la ley nosotros sabemos lo que a Dios no le agrada. Y Pablo más adelante agrega algo más: si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ponerte un ejemplo, nunca hubiera sabido lo que realmente significa codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Y es cuando digo, bueno, pues yo me considero una buena persona, pero si codiciar va contra la ley de Dios, entonces tal vez sí estoy en problemas, porque seamos sinceros, ¿quién no ha codiciado en su vida? ¿O no me vas a decir que has visto a alguien que tiene algo que tú no tienes y lo quieres? No se lo dices, pero lo codicias en tu corazón, y puede que llegue más allá, porque hasta podrías creer que él no lo tuviera, pero tú sí.
Cuando se trata de codiciar, creo que en realidad lo he hecho más de una vez en la vida, pero no me hubiera dado cuenta de mi culpa si no hubiera sabido por medio de la ley que Dios me exigía que me contentara con lo que tenía. ¿Es malo querer comprarte un BMW último modelo? Pues no, pero codiciarlo de alguien más lo es. O respondamos a esto: ¿quién no ha dicho ni una sola mentira, aunque sea una mentirita blanca como le llamamos? ¿O quién no ha odiado a alguien? Y acordémonos lo que dijo Jesús, que subió el nivel de los estándares de Dios al decir que quien odiara a alguien era como asesinarlo. Quien diga que no ha cometido ninguna de estas cosas no está siendo honesto. Entonces la ley es dolorosa, porque nos hace conscientes de nuestra tendencia a hacer las cosas a nuestra manera a costa de otro. Y aunque nuestro egoísmo nos sigue trayendo problemas, de alguna manera seguimos cayendo en ello, doblegándonos a él. Porque el egoísmo asfixia el amor en los matrimonios, separa a los padres de sus hijos, seduce al ser humano a no tener sentido común en cuanto a sus finanzas, alimenta la ambición a tal forma que se produce la autodestrucción, nos hace odiar a otras personas, a envidiar, a criticar, a molestar, a engañar, a vanagloriarme con otros y mucho más. Y aunque han pasado ya miles de años, el ser humano sigue sin saber cómo hacerle para deshacerse de ese tirano. Entonces, si sigues conmigo hasta esta parte de mi relato, tal vez creas que entonces sí necesitamos esa salvación. Necesitamos liberarnos y que nos salven de ese tirano que está tan presente dentro de cada uno de nosotros. Y la única forma de ser libres no será no cometiendo más pecado, porque no podemos, porque es algo con lo que ya venimos desde que nacemos, como herencia de nuestros antepasados Adán y Eva por lo que sucedió en ese huerto, por lo que nos marcó de alguna manera con su desobediencia a Dios en lo único que les había pedido no hacer, y porque pensaron y creyeron lo que les dijo la serpiente, que si comían del fruto serían igual que Dios. Por lo que de verdad creo que necesitamos entonces ser perdonados por todo el daño que hemos causado como consecuencia de nuestro pecado. Porque nuestro problema es, la ley nos condena por nuestro pecado, pero no hace nada para ayudarme a vencerlo a fin de no morir en la muerte segunda o en la muerte espiritual. Porque la muerte en esta tierra ya no podemos quitarla, pues es parte de la herencia y no puede cambiarse. Pero Dios sí quería que pudiéramos relacionarnos con Él y para eso debía vernos sin esa culpa, aunque en realidad no pudiéramos dejar de pecar. Y quería darnos una vida buena y una vida eterna. La ley nos declara culpables, pero no nos brinda la promesa del perdón. Entonces nuestra única esperanza es que nos liberen del destino que merecemos por nuestras ofensas y que nos perdonen. Y esa esperanza es la que vino a ofrecer Jesús, pues esa fue su misión al venir a esta tierra, liberarnos y perdonarnos con su sacrificio perfecto. Ningún otro en la historia documentada ha dicho ser jamás alguno de los dos, liberador y perdonador. La Biblia lo pone de esta manera. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Somos violadores de la ley de Dios. Hemos quebrantado nuestras propias leyes civiles y quebrantamos la ley de Dios. El punto de vista de la gente buena va al cielo implica que nos debemos portar mejor, portarnos bien, y ¿cuánto? Pero el cristianismo nos enseña que necesitamos un Salvador, porque para entrar al cielo necesitaríamos no pecar en absoluto, y eso, como ya vimos, es imposible por más que querramos, porque solo el limpio de manos y de corazón puro podría entrar al cielo. ¿Y quién es así? Creo que solo Jesús ha sido así, pero Él es Dios. Hay una gran diferencia entonces entre el pensamiento de la gente buena va al cielo y lo que el cristianismo cree. Esa es la diferencia tan grande de las demás religiones importantes del mundo y la fe cristiana. Y es que la razón de que la Biblia no nos da esa lista de comportamientos
que si se guardan nos garantizarían la entrada al cielo, se debe a que los 44 autores de las Escrituras comprendieron que la humanidad necesitaba un Salvador, un Mesías, y no una lista de reglas de conducta, que ni siquiera se podrían cumplir. Piénsalo bien, ¿crees de verdad que Dios nos vino a dejar compitiendo para ver quién era el más bueno? ¿Crees que mandó a su único hijo con el hecho pensado de dejarnos con más deuda que la que ya teníamos? ¿Crees que Jesús vino a hacer ese sacrificio perfecto y suficiente para nuestra salvación, para que las religiones nos impongan reglas hechas por hombres que tienen buena pinta religiosa? Yo no lo creo. Dios no quiere competencia entre nosotros, no quiere que pensemos que será por nuestros propios méritos que alcanzaremos el cielo, porque como dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fijémonos bien en lo que dice. Dice que somos salvos por gracia, y gracia significa una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios. O sea que Dios nos ha hecho salvos de forma gratuita, sin nada que pagar a cambio. Y el versículo dice que es gratis, solo por tener fe. ¿Y fe en qué? En la obra de redención de Cristo hacia nosotros. Y además el versículo dice que esta gracia por la que somos salvos es un don de Dios y no nuestro, que no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, y que es gloriarse. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra gloriar significa preciarse demasiado o jactarse mucho de algo. Dios no quiere eso de nosotros. Más bien pienso que Dios quiere que seamos personas humildes, entendidas de nuestra condición humana y de nuestra necesidad de un Salvador, pero a la misma vez nos quiere ver gozosos del enorme regalo que nos brindó y libres de una esclavitud de obras que no podemos cumplir. Dios tampoco quería dejarnos con más deuda al hacerse hombre y morir por nuestros pecados, como lo dije anteriormente. Nos vino a dar un regalo y a liberarnos de esa deuda de muerte, como lo dice la Biblia en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva, según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción de dar gratuitamente o cosa que se da gratuitamente. Entonces este versículo lo que nos dice es que, aunque nosotros merecíamos la muerte por el pecado, Dios nos ha regalado la vida eterna a través de Jesús. Y si Jesús vino a hacer ese gran sacrificio para liberarnos precisamente de la esclavitud de las obras que no podemos cumplir, ¿por qué querría Dios que las religiones nos impusieran más reglas que no podríamos cumplir? Aparte de las que ya hemos hablado, que aparecen en el libro del Éxodo, por las cuales conocemos lo que no le agrada a Dios. Pero si el mismo Jesús, dentro de sus enseñanzas en esta tierra, quería reformar el judaísmo, que hacía precisamente eso, agregar más cargas que el hombre no podía llevar. Y no me malentiendan, tampoco estoy diciendo que vivamos en una anarquía y nos olvidemos de lo moralmente correcto. Y termino con esto este capítulo. Más bien esa ley que vemos en el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús y las cartas de los apóstoles nos dan suficiente luz para saber cómo deberíamos actuar en esta tierra según la voluntad de Dios, en lo que Dios nos preste la vida terrenal. Pero ya no lo vamos a hacer por miedo o temor a ir al infierno, porque hemos depositado nuestra fe para salvación de nuestras almas en el sacrificio de Cristo, sino que ahora lo vamos a hacer por amor, obediencia y respeto a ese Dios que nos ha dado tan grande regalo y que sé que lo hizo por amor. Porque Él se encontró en esa encrucijada de hacer justicia cuando el hombre pecó, pero también nos amaba con todas sus fuerzas y quería tener una relación con cada uno de nosotros, y la respuesta fue Jesús. No hubo otra persona en la tierra, ni la hay, ni la habrá, que no cometa pecado, porque Jesús era Dios, como dice Juan en su Evangelio capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, y ese Verbo era Jesús.
Si hubiera habido alguien que de repente iba a nacer sin pecado, Dios lo hubiera sabido de antemano, porque Él lo sabe todo, ¿no? Y no hubiera habido necesidad que Él mismo, que era el único que volviéndose hombre no iba a pecar, tuviera que ser el sacrificio limpio, santo y puro en esa cruz. El sacrificado o sacrificada podría haber sido esa otra persona totalmente humana que no pecó, pero eso nunca existió ni existirá. Como lo dije antes, todo ser humano, todo, ya viene con esa herencia desde el huerto del Edén. Como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. No existió de repente por ahí algún pequeño desliz que se le fue a Dios de las manos y nació una persona sin pecado. No hubiera tenido sentido tampoco que Dios viniera a morir y además, en el caso que hubiera permitido que una persona normal naciera sin pecado, ¿por qué sería tan injusto de dejar que solo esa persona fuera limpia sin la herencia del pecado que traía la muerte? ¿Por qué si podía hacerlo tan fácil con una persona, no volvernos limpios a todos de una vez por todas con solo ordenarlo y ya volver a nacer todos sin pecado como creó a Adán y a Eva? Pero la justicia de Dios no cambia y no podía cambiar las reglas así por así. Y la justicia la podía lograr, como repito, solo a través de la sangre de Cristo. Para seguir con este tema, te esperamos en el capítulo número 7 de Suficientemente Bueno. Si te gustó, no olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Recuerda que subimos nuevo contenido los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta pronto.